¿Querés ser perfumista y no tenés ni idea por dónde empezar? Hoy voy a contarte todos esos secretos que nadie te cuenta y cómo tenés que empezar tu camino a ser perfumista. Desde cómo se trabaja en un laboratorio, las materias primas que deberías tener, todo lo que necesitas saber, los libros que tenés que conocer. Hace unos meses trabajé con una perfumista durante un tiempo. Básicamente pude observarla dentro de su hábitat natural, digamos, desde su laboratorio, y descubrí algunas cosas que me sorprendieron mucho. Así que si alguna vez soñaste con crear tus propias fragancias, quédate mirando este video hasta el final que te voy a contar un montonazo de cosas clave. Lo que nadie te dice de ser perfumista es que no solamente es arte, sino que también es ciencia pura. Oye, despacio, cerebrito. Es decir, que tenés que saber sobre química orgánica, química inorgánica. Es bastante complicado ponerte a trabajar con tus materiales si verdaderamente no tenés ni idea cómo funcionan esos materiales, qué son. Como que si vos no te pones en el lugar de entender qué es una molécula, cómo funcionan, cómo se obtienen, es muy difícil poder trabajar con ese material. Un perfumista trabaja con materias primas que son sintéticas o naturales, es decir, que se obtuvieron de la naturaleza directamente. En su laboratorio o en su órgano de trabajo, tiene muchos, pero miles y miles de estas materias primas. Así se ve un laboratorio literalmente de un perfumista. Puestas en distintas botellitas, ya sea si son líquidas o en polvo, si son para diluir. Y aquí va mi primer tip. Si querés ser perfumista, lo primero que vas a tener que hacer es un curso básico sobre química inorgánica, química orgánica, biología para entender cómo funcionan nuestros receptores olfativos, pero por sobre todo de química para entender cómo funcionan estos compuestos aromáticos odorantes. Saber qué son esos compuestos te va a dar las herramientas y te va a ayudar a entender por medio de muchos libros cómo maniobrar, cómo manipular y también cómo mezclar estos compuestos aromáticos. La clave de las mezclas, de los blends que hacen todos los perfumistas, está en entender la química de la molécula, y eso es algo primordial. Un perfumista no huele todo el día. Es cierto que un perfumista está rodeado todo el día de moléculas odorantes, y también si trabaja en una empresa está todo el día rodeado de fragancias, pero un perfumista no está todo el día oliendo perfumes, porque los perfumes son mezclas complejas de más de 50 compuestos aromáticos que la realidad es que empiezan a fatigar bastante la nariz. Lo que sí está oliendo todo el día un perfumista son sus materias primas, entendiendo cuáles son sus matices y facetas, y arman una especie de fichita en la cual anotan qué sienten de ese aroma y todas las notas respectivas a los descriptores olfativos que ellos sienten a la hora de oler ese aroma. ¿Por qué no huele perfumes todo el día? Porque probablemente se vería alterada su percepción con respecto a sus propias creaciones y quizás encuentren que puede llegar a haber una copia. ¿Me explico? Si uno está oliendo los perfumes que hace otra persona, en tu memoria queda guardada una imagen olfativa, un código que representa eso, y puede alterar bastante tu objetividad como perfumista. Así que lo ideal es que los perfumistas no estén oliendo perfumes, no sean reseñadores, y para eso existen los evaluadores que sí están todo el tiempo oliendo y percibiendo fragancias. La firma de un perfumista es su huella olfativa. ¿Qué significa esto? Todos los perfumistas tienen su propia firma, es decir, un acorde, ciertas notas, una composición específica que va a estar en todas sus creaciones. Es como su huella digital, es su marca. Perfume que vos huelas de esta persona, es probable que puedas identificar que tiene su huella, y así uno puede traquear y seguir esas creaciones de nuestros perfumistas favoritos. Lo que les puedo recomendar es que vayan a chequear cuáles son las fragancias que más les gustan, que chequeen de qué perfumistas son y vayan a probar más creaciones de esta persona, porque es probable que les terminen gustando. Un perfumista necesita entender a su cliente. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, un perfumista tiene que tener la capacidad de poder traducir las palabras de una persona en aromas. Es algo sumamente complicado porque uno tiene que entender la estructura de la historia que el cliente quiere contar y en eso traducirla en distintos bloques aromáticos que van a ser esa salida del corazón y la base de la fragancia. Un perfumista tiene que tener una capacidad absoluta de interpretación, tanto de niveles narrativos, semánticos, y todo eso traducirlo en aromas. Tiene que conocer a la perfección
sus materiales y la gran mayoría de las materias olfativas que están disponibles en el mundo para poder brindarle al cliente una experiencia olfativa pero que sea espectacular. O sea, un buen perfumista sabe perfectamente hacer esa traducción. Crear una fórmula para un perfume puede llegar a tomar meses, así como años. O sea, no es nada para nada sencillo crear un perfume de cero. Lleva mucho tiempo de interpretación, de ida y vuelta con el cliente, de volver a percibir el aroma que está creando el perfumista y estar siempre como ajustando minuciosamente cada uno de esos componentes que colocó en la fórmula final. La pirámide olfativa no siempre es lo que vemos. La pirámide olfativa no siempre es eso que lo vemos, por ejemplo, en Fragántica que dice rosas, almizcle, pimienta. No. No siempre podemos identificar esos componentes de manera individual, porque la composición de una fragancia no es una suma de cada uno de los aromas que un perfumista coloca en la fórmula, sino que es una interacción compleja que da el resultado de varias cosas mezcladas, ¿me explico? Entonces, como perfumista, lo que vos tenés que aprender es a crear acordes, a entender cómo interaccionan ciertas materias primas, y para eso lo que vas a tener que hacer es sentarte frente a todo tu abanico de materias primas y entender cómo interactúan entre sí mezclando en distintas proporciones. Para eso te vas a tener que crear un mini laboratorio que si les interesa saber cómo hacerlo, me lo dejan en comentarios y en el próximo video lo vemos. Para ir cerrando un poco este video, para poder ser un verdadero aromáticas, vas a tener que crear tu órgano de materias olfativas aromáticas de todas partes del mundo, que sean tanto sintéticas como de origen natural. Vas a tener que investigar cuáles son las empresas que producen estos insumos. Vas a tener que crear tu propio mini laboratorio dentro de donde sea. Tiene que ser un cuarto que sea aislado en tu casa en la medida de lo posible para que evitemos interacciones del medio ambiente con otros aromas, por ejemplo de la cocina, del baño, de lo que sea. Tratemos de que ese lugar sea un lugar donde únicamente se realice la actividad de ser perfumista y no otro tipo de actividades. Por sobre todo, estudiar a pleno todas las materias primas, entendiendo a qué huelen, cuáles son los matices y creando una ficha de cada una de esas materias primas que luego te va a ayudar a entender cómo interaccionan entre sí. La realidad es que ser perfumista es práctica, es constancia, es lectura, es también entender a qué huelen y cómo interactúan entre sí, jugando, aprendiendo y errando también. No necesariamente tiene que ser todo preciso, exacto, sino que también puedes errarle y crear cosas increíbles. Espero que les haya gustado este video. Tengo muchísima más información para compartirles sobre cómo ser perfumista, cómo crear tu propio laboratorio, así que si les copó el video, denle like, déjenme un comentario, suscríbanse al canal, que voy a seguir con todos estos contenidos sobre el mundo de los aromas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.